Estamos en el capítulo 12 del libro de Yoshua y empezamos otra fase de este libro, que es la repartición de la tierra de Israel entre las tribus. Pero antes de empezar con la repartición, pues el profeta aquí hace una especie de resumen de lo que hemos visto hasta ahora, con cosas que espero que sean interesantes. Vamos a ver. Capítulo 12, versículo 1. Estos son los reyes de la tierra a quienes los hijos de Israel hirieron y poseyeron su tierra al otro lado del Jordán, hacia el oriente. O sea, al otro lado del Jordán. Antes de atravesar el Jordán ya habían hecho conquistas, como vamos a ver ahora, desde el torrente de Arnón hasta el monte Hermón y toda la Arabá hacia el oriente. En primer lugar, vamos a ver dónde está este torrente de Arnón hasta el monte Hermón. Vamos a ver aquí, un momento. Muy bien, entonces vemos, esto es, aquí está, aquí abajo está el torrente de Arnón, y aquí está el monte Hermón. Y esta zona de aquí se llama el Gilad, y esta zona de aquí es el Golán. Esto de aquí es el Golán, y esto de aquí es el Gilad. Estos se llaman las montañas de Moab. Y viéndolo así un poco en perspectiva, pues aquí está el torrente de Arnón. El torrente de Arnón está aquí. Y aquí está el monte Hermón. El torrente de Arnón, como podéis ver, es un valle bastante profundo y muy ancho, varios kilómetros de ancho. Bueno, pero estas son las fronteras. Dice así, versículo 2: Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Heshbón y gobernaba desde Aroer, que está al borde del torrente de Arnón, el medio del torrente y la mitad de Gilead, hasta el torrente de Yabok, frontera de los hijos de Amón. Aquí hay que aguantar un poco, las explicaciones son un poco enrevesadas aquí en el texto. Voy a intentar explicarlo lo más claro posible. Vamos a ver aquí, vamos a ver el borde del torrente de Arnón. De nuevo, aquí tenemos el torrente de Arnón. Esto es una vista aérea muy bonita. Esto es el torrente de Arnón. Y el camino principal, el camino del rey, pasaba por aquí, bajaba por aquí hacia el torrente y volvía a subir por el otro lado, por esta pendiente de aquí, hasta la ciudad siguiente de aquí. Esta es la ciudad, por lo visto, la ciudad de Aroer. Estaba aquí junto al acantilado este. Vamos a ver otra foto. Aquí se ve, esto es de norte a sur. El norte está arriba, el sur está abajo y aquí es hacia el oriente. Ahora vamos a verlo aquí desde el oriente en dirección al occidente, en dirección al mar de la Sal, al Yam HaMelach. ¿Veis? Podéis ver aquí esto. Este es el torrente, pasa por aquí abajo, han hecho aquí un embalse. Y tiene sentido decir que la frontera pasa por aquí abajo. La frontera pasa por aquí abajo. Y la ciudad está en el borde del acantilado. Seguramente no era esta de aquí, sino otra que estaba más cerca del acantilado. No sé si podéis ver aquí, se ve un poco el trazo de la carretera que baja actualmente hacia aquí abajo, cruza el río y sube al otro lado. Es un poco difícil de ver, pero sigue el mismo trazo desde hace miles de años. Es exactamente en el mismo lugar. Tal vez haya cambiado uno o dos metros, se haya desviado, pero más o menos es el mismo lugar.
Ok, entonces esta es la frontera sur. Esta es la frontera sur. Volvamos al mapa que hemos visto antes. Un segundo, aquí lo tenemos. Esto es el valle, este es el torrente de Arnón. Esta zona de aquí hasta la línea verde, esto va a pertenecer, esto lo va a heredar una de las tribus, la tribu de Rubén. La otra zona de aquí hasta el Kineret, por el valle, solamente por el valle, va a ser la zona de Gad. Y aquí arriba está la media tribu de Rubén, que a pesar de ser solamente media tribu, va a heredar muchísimo más. Todo esto lo veremos ahora aquí a continuación. Estamos hablando aquí de dos torrentes, de dos ríos. Este es uno, el Yabok. Este es el Arnón. Este es el Yabok. Y aquí hay un tercero que es el Yarmuk. Estos tres ríos o torrentes marcan las fronteras entre tres zonas completamente diferentes. Y es lo que estamos viendo ahora, las conquistas y cómo se lo repartieron todo esto. Entonces dice que Sihón, el rey de los amorreos, habitaba en Heshbón y gobernaba desde Aroer, que está al borde del torrente del Arnón, en medio del torrente, y la mitad de Gilead hasta el torrente de Yabok, frontera de los hijos de Arnón. Veamos de nuevo. Hasta aquí todo esto era frontera de los hijos de Amón. Todo esto era la frontera de los hijos de Amón. Y la Arabá hasta el mar de Kinnerot. Kinnerot es el plural de Kinneret. Por lo visto que se formaban varios lagos o varias, ¿cómo se dice esto? Un pantano al sur del río, del lago de Kinneret. Sigue en teoría podría ocurrir esto, lo que pasa es que hoy hay una presa que no permite que se formen estos pantanos. Y bueno, entonces toda la Arabá, desde el mar de Kinnerot hacia el oriente y hasta el mar de la Arabá, el mar de la sal, o sea, Yamamelach, el mar muerto, al oriente por Bet y Shimot, y al sur bajo las laderas de Pisga. Bueno, entonces toda esta zona era el reino de Sihón. El reino de Sihón. Veamos de nuevo aquí. El reino de Sihón era todo lo que está aquí en azul hasta aquí arriba. Todo esto era el reino de Sihón. Y el resto de aquí era el reino de Og. Versículo 4. Y la frontera de Og, rey de Bashán, de los restantes de los refaítas que habitaba en Ashtarot y en Edrei. Vamos a ver sobre este Og, rey de Bashán. Este personaje ha entrado de lleno en las leyendas, puesto que en el libro de Dvarim, el libro del Deuteronomio, se dice de él que era de los sobrevivientes de los refaítas, como hemos visto también en nuestro versículo. Así dice, pues solo Og, rey de Bashán, quedó del resto de los refaítas. Y estos refaítas eran una de las familias de los gigantes. Como dice en el mismo libro de Devarim, un capítulo antes, los refaítas también se cuentan entre los gigantes. 400 años antes se habla de la guerra que tuvieron los 4 reyes mesopotámicos contra los reyes de Sodoma y Gomorra, destruyendo a su paso a los gigantes que había alrededor de la Tierra Santa, y comenzando con los refaítas en el Bashán. Así dice en el libro de Breshit, el Génesis, capítulo 14. En el 14º año vino Kedorlaomer y los reyes que estaban con él e hirieron a los refaítas en Ashtrot Karnaim. Esta ciudad de Ashtrot Karnaim, o simplemente Ashtarot, es una ciudad mencionada en el reino de Og,
quien habita en Ashtarot y en Edrei. Ok. Y por lo tanto, cuando en el libro de Bereshit, en el libro del Génesis, dice que llegó el sobreviviente y relató a Abraham el hebreo, le contó algo a Abraham, entonces el Midrash hace la conexión entre los dos eventos, entre el evento del de aquí, de que hirieron a los refaítas y Og era quedó del resto de los refaítas, con lo que nos dice ahora aquí. Entonces el Midrash hace la conexión entre los dos eventos y se dice que se trata de Og, el sobreviviente en tiempos de Abraham, que después se convierte en el rey de Bashán y han pasado 400 años y él sigue vivido y coleando con la misma fuerza. Como vimos en una de las clases anteriores, los gigantes representan una sociedad especial de descendientes de dos estratos muy diferentes de personas, de la humanidad. Uno que son los llamados los hijos de los ángeles y otros que son los hijos de los hombres, o las hijas de los hombres. Y los hijos son los valientes que consiguen conservar muchas cualidades positivas, pero sin la base moral divina que les da su verdadero valor. Son laicos, no reconocen al Creador. Se portan bien porque así lo han aprendido de sus padres. Esto está muy bien, pero no les va a durar mucho. Esto les hace muy frágiles y predispuestos a la caída. Pero aún así, siguen teniendo aún muchas cualidades positivas, muchas virtudes. Y tanto Abraham como luego Moshe le tenían un gran respeto a Og, al sospechar que sus virtudes podrían darle una preferencia incluso por delante del mismo Moshe o del pueblo de Israel. La victoria de Moshe y el pueblo de Israel sobre Og representa pues el aspecto de que las virtudes de la Torá divina, acentuando la palabra esta divina, representadas por Israel, desplazan a las virtudes laicas humanas. Las virtudes laicas humanas son muy importantes, muy buenas, pero cuando no están basadas en un orden divino, en una orden divina y en un orden divino, cuando no están basadas en esto, son muy frágiles y puede venir cualquiera y desbaratarlo todo por completo. Puede haber la virtud, por ejemplo, del socialismo, pero luego viene un señor y se dice que es nacionalsocialista y lo estropea todo. Y por medio de la democracia, que es muy importante y estamos muy a favor de la democracia, pero cuando esta democracia es laica, cuando se hace con el poder de esta democracia, es capaz de destruirlo todo porque no le da vergüenza, no le importa en absoluto, y se hace con el poder y se convierte en un tirano. Por lo tanto, cuando estas virtudes laicas humanas se confrontan, se ponen frente a las virtudes de la Torá divina, quedan desplazadas. Y esto es lo que viene a decir aquí esta batalla, es lo que quiere decir aquí el Midrash cuando enlaza a esta persona, a este rey Og, con aquellos gigantes, con todo lo que habíamos explicado anteriormente de los gigantes. Sigamos. Y la frontera de Og, rey de Bashán, de los restantes de los refaítas, que habitaba en Ashtarot y en Edrei, y gobernaba en el monte Hermón, en Salja y todo el Bashán, hasta las fronteras del Geshurí y del Ma'ajatí, y la mitad del Gilad, hasta la frontera de Sihón, rey de Heshbón. ¿Quién es este Geshurí y el Ma'ajatí? Vamos a verlo un segundo, vamos a dedicarlo un poco. Estos dos pueblos habitaban en las laderas bajas del Golán, junto al lago Kineret. Parece ser
que Maajá estaba en el valle del Jula, que está aquí arriba, podéis verlo aquí en la foto, aquí arriba. Aquí estaba, parece ser, el pueblo, la nación esta de Maajá, mientras que Geshur ocupaba las playas norte y sur del Kineret. Veamos el mapa aquí, las playas norte y sur del Kineret. Aquí hay un lugar, aquí en las laderas de aquí arriba, hay un lugar que se llama Bet Zaida, que parece que allí encontraron unas ruinas muy importantes, muy interesantes, de esta época, de hace 3.300 años, y quieren conectarlas con esta nación de los Geshuri. Lo mismo aquí abajo, en esta zona de aquí abajo, veis todo esto, hay un pequeño litoral de unos pocos kilómetros de ancho, que permite aquí que se establezca un pueblo, y así quieren decir que el pueblo el Geshuri, estaba asentado aquí. No hay vestigios arqueológicos suficientemente claros que indiquen que las ruinas de las ciudades encontradas en estos lugares pertenezcan precisamente a estos reinos. Podría ser otra nación, pero esta es la opinión en boga. De todos modos, se trata de dos reinos seguramente bastante poderosos, que consiguen conservar su independencia, como veremos a continuación en el versículo 13. Y da la impresión de que estaban relacionados entre sí, no tan solo por la cercanía física entre ellos, sino también de algún modo social, puesto que veremos el nombre Maajá, que es el nombre de uno de los dos reinos. El nombre Maajá se convierte en nombre propio de mujer en el reino de Geshur, en el reino vecino de Geshur. Ok, esto en cuanto a Geshur y Maajá, que están aquí en el norte. Sigamos. A estos Moshe, siervo del Señor, y los hijos de Israel los derrotaron. Y Moshe, siervo del Señor, dio su tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Menashe. Rubén, Gad y media tribu de Menashe. Versículo 7. Estos son los reyes de la tierra que Yoshua y los hijos de Israel derrotaron al otro lado del Jardín, hacia el occidente. Desde Baal Gad en el valle del Líbano hasta el monte Liso que se levanta hacia Seir. Ya vimos estas fronteras en una de las clases anteriores. Y Yoshua dio la tierra en posesión a las tribus de Israel según sus divisiones, en la región montañosa, en las tierras bajas, en la Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, de los giteos, amorreos, cananeos, perizeos, gibeos y jebuseos. Y ahora empieza una lista interesante y fijaos cómo está escrita. El rey de Jericó, 1. El rey de Jaai, que está al lado de Betel, 1. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebrón, 1. El rey de Yarmut, 1. El rey de Lachish, 1. El rey de Eglón, 1. El rey de Gezer, 1. El rey de Dvir, 1. El rey de Geder, 1. El rey de Jormá, 1. El rey de Arad, 1. El rey de Livná, 1. El rey de Adullam, 1. El rey de Maquedá, 1. El rey de Betel, 1. El rey de Tapuach, 1. El rey de Jefer, 1. El rey de Afek, 1. El rey de Sharon, 1. El rey de Madón, 1. El rey de Hatzor, 1. El rey de Shimron Merón, 1. El rey de Achshaf, 1. El rey de Taanach, 1. El rey de Megiddo, 1. El rey de Kedesh, 1. El rey de Yokneam del Carmel, 1. El rey de Dor en las alturas de Dor, 1. El rey de Goim en Gilgal, 1. El rey de Tirzá, 1. Todos los reyes 31. Esta lista está dispuesta como una canción. Tenemos dos tipos de disposiciones para las canciones en los textos bíblicos. El ejemplo de la canción del mar
se denomina en el Talmud ladrillo sobre adoquín. O sea, que en la base hay 3 grupos de palabras y sobre ellas hay 2 grupos de palabras, de modo que rellenan los 2 huecos. Y sobre ellos vuelve a haber 3 grupos de palabras y así sucesivamente. Podéis verlo aquí. Veis que aquí abajo hay una palabra, aquí en medio hay varias palabras y otra palabra al final. Encima de esto hay un grupo de palabras, un hueco y otro grupo de palabras. Encima de ellos, una palabra aquí, un grupo de palabras en medio y una palabra al otro lado. Y así van formando una especie de pared de, como le he llamado aquí, ladrillo sobre adoquín. Un ladrillo sobre otro va formando la pared de este modo. Este es un tipo de disposición de la canción, un tipo, resulta muy bonito verlo así, la canción del mar, así escrito en la Torah. Sí, hay que ir con cuidado. Hay algunos lugares en que hay que forzar la letra para que quepa bien y que no sobre. Veis aquí que hay una letra muy larga, aquí hay una letra muy larga, aquí hay otra letra larga, aquí también una letra larga, aquí también abajo, varias letras más largas de lo normal para rellenar el lugar y para que quede bien preciso de este modo. Es bastante difícil, bueno, ya tenemos un ejemplo que copiamos cuando queremos escribir el libro, pero aún así hay que tomar bien las medidas y hay que ir con mucho cuidado. Un segundo, vamos a verlo. Sí, Sara, buena pregunta, vamos a verlo dentro de un segundo. El segundo tipo es el que forma 2 columnas. ¿Veis aquí? Ha'azinu, la parashá de Ha'azinu. Ha'azinu Hashamayim va'adabera, vetishma ha'aretz imrefi. Ya'arov kamatar likhi, tizal katal imrati. Forma 2 columnas que están separadas entre ellas y que no se aguantan una a la otra. Y es el texto que vemos aquí, como hemos visto, el rey de tal, 1, el rey de cual, 1, formando 2 columnas. Y así es el texto que vemos aquí, al igual que la parashá de Ha'azinu, que es la que veis aquí arriba, y también la lista de los 10 hijos de Amán. Aquí vienen los 10 hijos de Amán, et Parshandata, bet Dalfón, bet Aspata, bet Porata, bet Adalia, bet Aridata, bet Parmashta, bet Arisai, bet Aridai, bet Baisata, Aseret bene Amán. Aquí están también en 2 columnas, una enfrente de la otra. En todos estos casos, como decimos, se les llama canciones. Nuestros sabios dicen que estos 2 tipos diferentes de disposición de la canción representan en realidad una pared que se sostiene por sí misma y otro tipo de pared que es más frágil y se puede caer. Es algo que se cae. ¿Qué significa exactamente esto? Tal vez lo veamos en otra ocasión. No quiero alargarme aquí demasiado porque tengo otras cosas interesantes que enseñaros aquí a continuación. Al contrario de lo que conocemos en la canción del mar, en que se alaba al Creador por la caída de los egipcios, en esta lista que hemos visto ahora de los 31 reyes, no hay ni una sola palabra de alabanza ni de explicación, sino que es una simple lista que puede pasar desapercibida a quien la vea sin tener en cuenta lo que hemos visto, que es una canción. Ya hemos hablado del dilema entre la alegría por la victoria y la mala impresión que nos da al tener muy en cuenta de que se trata de personas humanas que han muerto. No podemos dejar de agradecerle al Creador por las victorias, y esto se expresa con la canción, a pesar de la muerte de estas personas. La diferencia que hay entre la canción del mar, en que se especifican los detalles,
y la de los 31 reyes, en la que no se dice nada, tal vez resida en el hecho de que cuando los hijos de Israel salen de Egipto aún están en pleno vigor espiritual, mientras que aquí en el libro de Yoshua ya han pasado por varias caídas. Cuando estaban en pleno valor podían expresar libremente su alegría por la desaparición de los egipcios, pero cuando ellos mismos se sienten llenos de defectos, les cuesta decir más allá de los nombres de los reyes conquistados. Y creo que con esta explicación es también la respuesta a la pregunta de Sara, ¿por qué estos dos tipos de disposición de la canción? Cuando estamos en plenas fuerzas, es cuando la canción está dispuesta en ladrillas sobre azulejos, sobre uno sobre otro, dispuesto de un modo que se aguanta por sí solo. Mientras que tanto la parashá de Azinu como estas listas de los hijos de Amán, aquí hay alguna debilidad, algo algo frágil, algo que tal vez pueda caerse con facilidad, que es más difícil de aguantar. Yo creo que se refiere a lo que he explicado aquí en estos dos párrafos de aquí. Ok. Y con esto se acaba el capítulo 12 y ya pasamos directamente al capítulo 13. Y Yoshua era viejo, entrado en días, y el Señor le dijo: tú ya eres viejo, entrado en días, y aún queda muchísima tierra por poseer. Es muy duro que en un solo versículo te llamen viejo dos veces, repitiendo casi palabra por palabra. Podríamos haber acortado este versículo y decir, el Señor le dijo: tú ya eres viejo, entrado en días, y ya está. No es necesario este prólogo diciendo Yoshua era viejo, entrado en días, y luego viene Dios y le dice era viejo, entrado en días. ¿Para qué repetirlo? Yoshua ha envejecido. La guerra le ha desgastado sus energías, se siente defraudado y parece como si hubiera perdido sus ideales. Había empezado la conquista con gran ímpetu, pero no ha sido capaz de completar la misión, y esto le deprime y le resta más aún sus fuerzas. Y ahora la pregunta: ¿por qué motivo no fue capaz de completar la misión? El texto bíblico no nos da la respuesta explícita, pero tal vez podamos entenderla por medio de algunas insinuaciones que ya hemos visto y otras que vienen a continuación junto con las explicaciones de nuestros sabios. La guerra de conquista no es una empresa particular, sino algo nacional. No es siquiera una empresa tribal en que cada una de las tribus debe encontrar su propio espacio vital. Y parece ser que esto es precisamente lo que les ocurrió, que cada tribu o cada familia luchaba para su propio provecho, en lugar de mirar por el beneficio público. En realidad estamos hablando de una reacción perfectamente lógica. El pueblo está formado por 12 o 13 tribus, la tribu de Leví, que no cuenta, pero sí que cuenta, y cada una de ellas debe desarrollarse por separado antes de que podamos hablar de una unión nacional de todas ellas para formar un solo pueblo. A lo largo del libro de Shoftim, veremos que las tribus intentan consolidarse ellas mismas y para ello son capaces de luchar una contra otra cuando creen que la otra me está perjudicando. Y si esto es así en el libro de Shoftim, el libro de jueces que viene a continuación,
es de suponer que ya existía en tiempos de Yoshua. Es como el crecimiento de la persona, que al llegar a la fase adolescente necesita desarrollar su personalidad y cree, y a veces es verdad, que los demás le molestan y por esto lucha contra ellos sin ser capaz de entender que deberá aprender a convivir con su familia. De todos modos, existe una fase importante llamada adolescencia en que es muy difícil conseguir la cooperación desinteresada del joven. Francesc hace una pregunta muy importante, muy interesante. ¿No había fusión entre las tribus por matrimonio? La respuesta es no, pero hablaremos de hecho de este tema largo y tendido a continuación, no en este libro de Yoshua, sino en el libro de Shoftim, en el libro de Jueces, en que veremos el momento en que se acaba en que comienza la fusión entre las tribus por medio de matrimonio. Esto tiene una fecha determinada. Cuando lleguemos a esta fecha hablaremos del tema y de por qué no existía esta fusión hasta entonces. Es una pregunta muy buena. Ok, de todos modos, ocurre lo mismo con las tribus. Ellas deben consolidarse como tales, remarcar cada una de ellas sus fronteras y sus características tribales antes de ser capaces de juntarse para formar una nación. El tiempo pasado juntos en el desierto no sirve para nada, puesto que aún no había en juego unas conquistas o una colonización del territorio conquistado, una lucha por conseguir una buena heredad. Entonces no hay ningún problema en convivir unos con los otros. Pero cuando de pronto tienes que conquistar tu propio territorio, aquí pues se sacan las armas. Siendo que cada tribu se sentía amenazada por su vecina, tanto si era cierto como no, le resultaba muy difícil cooperar en las guerras de la conquista. Y esto fue lo que desgastó la salud de Yoshua y le hizo envejecer antes de tiempo. De todos modos, se presenta a continuación una solución para poder continuar con la repartición. Veremos a continuación una solución. Ok, esto era el versículo primero. Vamos a por el segundo versículo. Esta es la tierra que queda. Todos los términos de los filisteos y toda Geshur. Otra vez Geshur. Hemos hablado de Geshur en el capítulo anterior, hace unos pocos minutos, pero aquí se trata de otro Geshur, otro pueblo que parece ser completamente diferente con el nombre de Geshur. Tampoco se sabe mucho de él, solo sabemos que vive cerca de los filisteos, pero no sabemos si habitaba en la costa o tierra adentro, si era nómada, si era sedentario, ni siquiera sabemos si es uno de los pueblos cananeos o si vino junto con los filisteos. Es importante porque será mencionado de nuevo en tiempos de David, en el primer libro de Shmuel, pero en realidad no hay mucho más que decir de él. Shalom, Tere, bienvenida. No has podido entrar hasta ahora, veo. Ok. Volvemos al libro de Yoshua, capítulo 13. Hemos hablado aquí de los términos de los filisteos y toda Geshur, que no sabemos qué es exactamente. Y ahora el versículo 3 especifica un poco más. Desde el Nilo, que está delante de Egipto, se trata seguramente del brazo nororiental. Sí, vaya, pobrecita. El brazo nororiental del Nilo, que en aquellos tiempos entraba dentro de lo que hoy se llama la península del Sinaí, al lado derecho
del canal de Suez, del actual canal de Suez. Había allí, junto a este brazo, había una ciudad egipcia muy importante, y a partir de aquel punto empieza la tierra de los filisteos y todo el norte de la península del Sinaí. Y aquí dice que desde el Nilo, que está delante de Egipto, que es lo que estoy explicando ahora, este brazo, el Peluseo, que estaba al noroeste de Egipto, hasta el término de Ecrón al norte, la cual es contada entre los cananeos. Ecrón ya es parte de las tierras de los cananeos. Ecrón sigue siendo de los filisteos, pero ya cuenta casi como de los cananeos. 5 provincias de los filisteos: los azitas, los ashdoditas, los ashkelonitas, los gatitas y los ecronitas. Y aparte de esto están también los avitas, que no son parte de los filisteos. Ok, azitas es en realidad Gaza, la ciudad de Gaza. En hebreo la primera letra es una Ain, que muchas veces se traduce en castellano por una G, Gaza. Ok. Y los sabitas, de los que no se sabe casi nada, solamente que también eran vecinos de los filisteos, pero tampoco se sabe si eran parte de los filisteos mismos. Hay una teoría que dicen que también ellos, las 5 provincias eran las 5 importantes, y había otros habitas que también eran de los filisteos, pero eran menos importantes. Hay quien dice que los habitas eran los que estaban antes de llegar los filisteos, los aborígenes, los que estaban antes de llegar los filisteos. Y hay quien dice que no, que es una de las ramas de los cananeos. En fin, no se sabe nada de ellos. Versículo 4. Desde el sur toda la tierra de los cananeos y la cueva que es de los sidonitas hasta Afec, hasta el término de los amorreos, y la tierra de los givlitas, todo el Lebanón, el Líbano, hasta hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad bajo el monte de Hermón hasta entrar en Hamat. Todos los que habitan en las montañas del Lebanón hasta las salinas, todos los sidonitas. Todo esto es una larga lista, muchísima tierra que nos queda aún por conquistar, por poseer. Todo esto aún no ha sido conquistado. Está hablando aquí en realidad de toda la zona litoral en que estaban los filisteos al sur y los fenicios al norte, y también dentro del Líbano, en realidad casi todo el Líbano que no había sido conquistado. Esto es en realidad lo que ha expresado aquí en estos 3 versículos, 4 versículos incluso. A mitad del versículo 6 dice: yo los desarraigaré delante de los hijos de Israel. Solo hazla caer por suerte a los israelitas por heredad, como te he mandado. Ok, vamos a ver qué significa esto. El sorteo es la solución dada por el Creador a la pregunta que hicimos anteriormente. Esta lista, pregunta Francesc, si es reivindicada hoy en día por el Estado de Israel. Respuesta: no. No es reivindicada. Van a lo poco y seguro. Lo que les asignó la partición de la ONU y lo que conquistaron en la guerra de la independencia, cuando los estados árabes que estaban a todo alrededor nos atacaron. Ya sé que es un mandato divino, pero el Estado de Israel es un Estado laico. Hay mucha gente dentro del Estado de Israel que son religiosos como nosotros y que
leemos todo esto y sabemos que todo esto es parte de la tierra de Israel y nosotros sí lo reivindicamos, pero a nivel particular, pero no podemos hablar en nombre del Estado de Israel porque no somos representantes del Estado de Israel. Nosotros solamente leemos lo que dice el mandato divino, pero no podemos hacer mucho más que esto, de momento, a no ser que los partidos religiosos ahora en las próximas elecciones dentro de 2 meses cambien un poco la situación, pero no creo que aún así se hable de esto en voz alta. Nos basta con los problemas que ya tenemos con los pocos territorios conquistados como para meternos en nuevos berenjenales. Ok, volvamos a lo que estamos hablando aquí. Por suerte, el sorteo es la solución dada por el Creador a la pregunta que hicimos anteriormente. Yoshua está deprimido, no sabe qué hacer, cada tribu lucha por separado, no somos capaces de luchar juntos, de cooperar una tribu con la otra. Por una parte, la conquista debe hacerse por medio de todo Israel. Y por otra parte, las diferentes tribus les cuesta cooperar, ya que cada una mira por su cuenta. ¿Qué hacer en este caso? La respuesta del Creador es que se reparta el territorio por sorteo entre las tribus y que luego, cuando cada una de ellas se apodere de su propio territorio en lugares que aún no han sido conquistados, se la considera, esta tribu se la considere en este lugar como representante de todo el pueblo. Cuando se hace una repartición oficial entre las tribus, tú eres el encargado de conquistar esta zona y en nombre de todo Israel, y tú eres el responsable de conquistar esta otra zona en nombre de todo Israel. Entonces cada uno es el representante de todo Israel al conquistar la zona que le pertenece a él particularmente. Además, existe la posibilidad que veremos más adelante, que precisamente ahora en que las tribus no están obligadas a cooperar, ahora lo hagan por su propia iniciativa para poder llevar a cabo la conquista de su propio territorio. Esto lo veremos a continuación, con 2 tribus que cooperan entre ellos para llevar a cabo las conquistas. Y aquellas que no quieran o no puedan cooperar, entonces que no nos extrañe que no consigan llevar a cabo su propia misión de un modo completo. Parcial, sí, todos lo hicieron de un modo parcial por lo menos, pero de un modo completo veremos que tendrán problemas cuando intentan hacerlo solos. Pero como ya digo, es la única solución que hay de momento para permitir que sigan las conquistas, porque si no estamos atascados porque la gente no quiere cooperar. Nosotros queremos reanudar estas conquistas, pues denominamos a cada uno representante de todo el pueblo en esta zona. Y con esto se soluciona el problema. ¿Cómo se hace este sorteo? Esto ya lo vemos en otra ocasión. Versículo 7. Reparte ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Menashe. Con él recibieron su heredad los rubenitas y los gaditas, la cual les dio Moshe del otro lado del Jordán al oriente, según que se la dio Moshe, siervo del Señor. No hay ningún problema en defender el tabernáculo. El tabernáculo no es el problema. Tenemos 600.000 soldados que defienden un terreno del tabernáculo que ocupaba 25 por 50 metros, un espacio de 25 por 50 metros. Esto no es el problema. El problema es conquistar el país y asentarse en este país, colonizarlo. Este es el problema. Ahí es donde está el problema principal. El núcleo estaba suficientemente defendido. Esto no es el problema. Ok. Tenemos entonces
2 tribus y media que han recibido ya su porción, su heredad, al lado oriental del Jordán, y otras 9 tribus y media que aún no han recibido su porción. Lo que recibió ya Moshe, esto ya lo vimos en una de las primeras clases, creo que fue la primera o la segunda, ya no me acuerdo, el capítulo 32 del libro de Bemidbar, en que habla aquí de los hijos de Rubén y los hijos de Gad que tenían una cantidad enorme de ganado y le piden a Moshe que les conceda esta zona de aquí, esta zona verde de aquí. En realidad es un poco más, esto es el Gilad, quieren esta zona de aquí para sus ganados. Entonces Moshe les da esto, lo reparte entre 2 tribus, la tribu de Rubén aquí al sur y la tribu de Gad aquí más al norte, y a la media tribu de Rubén le añade aquí esta zona más al norte aún, y el Golán que está aquí arriba, todo esto de aquí. Es un capítulo largo que ya lo hemos visto varias veces y lo obviamos ahora, lo dejamos porque ya lo conocemos. De nuevo, veamos las fronteras así como las explica aquí, desde Aroer, que está en la orilla del torrente de Arnón, y la ciudad que está en medio del torrente, o sea, abajo, en el mapa, así como lo hemos visto, dentro del torrente, y toda la campiña de Medva hasta Divón, y todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, el cual reinó en Heshbón hasta los términos de los hijos de Amón. En el mapa podríamos ver, tal vez lo veamos ahora un segundo, aquí tenemos el mapa. Esto es la ciudad de Rabat Amón, es una metrópolis enorme, el núcleo, la ciudad antigua está más o menos aquí donde he puesto la flechita ahora. Esto es el torrente de Arnón. La ciudad de Rabat Amón queda en manos de los amonitas. Vinieron los amorreos con el rey Sihón y le conquistaron gran parte de su territorio. Un 70 o 80% de su territorio lo conquistan. Conquistan desde aquí, pasando por aquí cerca, hasta aquí arriba. Todo esto que pertenecía a los hijos de Amón lo han conquistado ahora. ¿Veis aquí? Todo este territorio de aquí lo han conquistado ahora los amorreos. Vienen los hijos de Israel, quitan de en medio a los amorreos y se quedan con el terreno. La capital de los amorreos, Heshbón, estaba aquí muy cerca de los arrabales de la actual metrópolis de Rabat Amón. Sigue habiendo un pueblo que se llama Hisbán, que está claro que es la antigua Heshbón. La ciudad de Medva es esta ciudad de aquí un poco más al sur. Aquí se encontró un mapa, un mosaico con el mapa de la Tierra Santa dentro de una iglesia bizantina, con unos nombres que desconocíamos y que aprendimos a ubicarlos gracias a este mapa, a pesar de que el mapa es muy muy burdo, pero aún así nos da una idea de dónde estaban ubicadas algunas de las ciudades, así como las conocían hace 17 siglos más o menos. Muy cerca, en tiempos en que aún habitaban judíos aquí en la tierra de Israel, no solamente habitaban, sino que estaban bien asentados. La yeshiva que estaba aquí en Tiberia, etcétera, etcétera, estaban bien asentados, y por lo tanto el que hacía el mapa no podía inventarse cosas, porque estaban ahí los judíos con su tradición oral muy clara, dónde está esta ciudad y dónde está esta otra. Y por lo tanto, este mapa de Medva es muy importante. Tal vez os enseñe una foto en otra ocasión. No
No me ha planteado en esta vez, lo siento, lo dejamos para otra vez. Ok, versículo 11. Y el Gilad y los términos de Xur y de Maaja y todo el monte de Hermón y toda la tierra de Bashán hasta Salja, todo el reino de Og en Bashán, el cual reinó en Ashtarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas. Todo esto ya lo hemos visto. Y los hirió Moshe y los expulsó. Y no expulsaron los hijos de Israel al Geshurí y al Maachatí. Lo que hemos visto antes, estas dos naciones, Geshur y Maachá, no fueron expulsados. Y habitó Geshur y Maachat entre los hijos de Israel, entre Israel hasta hoy. Y esto ya es el primer fallo que nosotros vemos, que no consiguen expulsar al Geshurí y al Maachatí. Versículo 14, solo la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios del Señor Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Versículo 15, ahora vamos a cada una de las tribus, vamos a hacerlo esto rápido, hay muchos nombres de ciudades que, al fin y al cabo, desconocemos y no conviene enredarse, pero sí quiero por lo menos leer una vez todos los versículos. Versículo 15, y dio Moshe a la tribu de los hijos de Reubén conforme a sus familias, y fue el término de ellos desde Aroer, que está a la orilla del torrente de Arnón, y la ciudad que está en medio del torrente, y toda la campiña hasta Medvá, Heshbon, con todas sus villas que están en la llanura, Divón, y Bamot Baal, y Bet Baal Meón, y Yahza, y Kdemot, y Mefaat, y Kiriataim, y Sivma, y Tzeret Shachar, en el monte del Emek, el monte del valle. Parece ser que hay un valle y en medio de este valle hay un monte, no sé dónde está. Y Bet Peor, y Asdota Pisgah, y Bet Yeshimot, y todas las ciudades de la campiña, y todo el reino de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Heshbón, al cual hirió Moshe. Moshe hirió al rey Sihón, y también hirió a los príncipes de Midian, a Evi y a Rekem, a Tzur y a Hur y a Reva, príncipes de Sihón, que habitaban en aquella tierra. Y a Bilaam ben Beor el brujo mataron a espada a los hijos de Israel sobre sus cadáveres. Este Bilaam, vamos a recordar qué pasa con él en el libro de Bemidbar, el libro de Números, capítulo 22. Vio Balak, hijo de Zippor, el rey de Moab, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora lamerá esta congregación a todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo, la hierba del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Y unos pocos versículos más adelante, 2 capítulos más adelante, por tanto, he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Balak manda llamar a Bilaam, el brujo. Viene Bilaam y no consigue llevar a cabo la misión que Balak le había impuesto, que era maldecir al pueblo de Israel. No consigue hacerlo, pero sí consigue hacer otra cosa. Dice lo siguiente: he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Ven y te aconsejaré y te diré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los últimos días. Al final te van a quitar de en medio, pero mientras tanto tú puedes dominarles de algún modo. Y en el capítulo siguiente vemos el resultado del consejo que le dio Bilaam. Reposó Israel en Shittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo de Israel a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió junto con las prostitutas estas, las hijas de Moab, y se postró, los judíos se postraban ante sus dioses. Y se allegó el pueblo de Israel a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel.
Y ahora viene, a continuación, unos capítulos más adelante, el Señor habló a Moshe diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel sobre los midianitas. Este midianita que vinieron y os dieron este consejo de fornicar para hacer caer, hacer pecar a los hijos de Israel, en que murieron 24.000 personas a causa del castigo divino. Entonces Moshe habló al pueblo, diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, e irán contra Midian y harán la venganza del Señor en Midian, 1000 de cada tribu, etcétera, etcétera. Y al final dice, y a los hijos de Midian mataron sobre sus muertos de ellos, a Evi, y a Rekem, y a Tzur, y a Hur, y a Reba, 5 reyes de Midian, y a Bilán ben Beor, mataron a espada. Okay. Más o menos lo que hemos visto aquí, todo esto es una repetición de lo que ya aparece en la Torá, en el libro de Bemidbar, el libro de Números. Y fue la frontera de los hijos de Rubén, el Yardén con su frontera. Esta fue la herencia de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, estas ciudades con sus patios. La tribu de Gad, dio Moshe a la tribu de Gad, a los hijos de Gad conforme a sus familias, y fue su frontera Yazer. Yazer es una zona que está al occidente del actual Rabat Amón. Parece ser que ya estamos hablando de uno de los suburbios de esta metrópolis, una zona llamada Yazer, y todas las ciudades del Gilead, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Aroer, que está ante la faz de Rabba. Y desde Heshbon hasta Ramat Mitzpah y Betonim, y desde Mahanaim hasta el término de Dvir, y en el valle Bet Haram y Bet Nimra y Sukkot y Tzafón, el resto del reino de Sihón, rey de Heshbon, el Yardén y su frontera hasta el extremo del Yam de Kineret, del mar de Kineret, al otro lado del Yardén, al oriente. Esta es la herencia de los hijos de Gad, por sus familias, estas ciudades con sus patios. Veamos aquí de nuevo. La zona de Rubén es esta zona de aquí. La zona de Gad es esta zona de aquí con el valle. Esto que vemos aquí es el valle. Veámoslo aquí. Puede verse más o menos que esto se trata de un valle. Ok. El valle del Jordán, del Yardén. Y por fin la zona de la media tribu de Menashe. Dio Moshe la media tribu de Menashe, fue de la media tribu de Menashe, de los hijos de Menashe conforme a sus familias, y fue su frontera desde Mahanaim, todo el Bashán, todo el reino de Og, rey de Bashán, y todas las aldeas de Yair que están en el Bashán, 60 ciudades que ya habían conquistado antes. Todo esto pertenece a la familia de Menashe. Y la mitad de Gilad, y Ashtarot, y Edrei, las ciudades del reino de Og en el Bashán. A los hijos de Menashe, de Mahir, hijo de Menashe, a la mitad de los hijos de Mahir conforme a sus familias. Esto es lo que Moshe repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Yardén de Jericó, al oriente. Todo esto es historia antes de llegar a lo que estamos viendo aquí en el libro de Yoshua. Y ahora termina diciendo que a la tribu de Leví no dio Moshe heredad. El Señor Dios de Israel es su heredad, como les había dicho, y veamos esto también en la Torá. Ya sabemos que la tribu de Leví no tiene heredad, esto ya lo dice la Torá en varios lugares, por ejemplo en Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, no habrá para los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, porción y herencia con Israel. Los fuegos del Señor, o sea, los sacrificios, y su herencia comerán. Y herencia no tendrá entre sus hermanos. El Señor es su herencia, como le ha dicho. Pero luego tendrán que proporcionarles ciudades en que asentarse. 3 o 4 ciudades de cada tribu, como ya veremos más adelante. El motivo de no recibir heredad, como ya dice aquí, es que ellos son los encargados del tabernáculo. Y por esto reciben los diezmos. Como dice en el libro de Bemidbar, el libro de Números, a los hijos de Leví, he aquí les he dado todo el diezmo de Israel a cambio de su trabajo
que ellos trabajan en la tienda de reunión, que es el tabernáculo. En su servicio del tabernáculo queda incluida la función de la docencia, convirtiéndose ellos en los maestros de todos los demás. Como dice el versículo, enseñarán tus juicios a Jacob y tu Torá a Israel. Y por lo tanto sus ciudades se convierten en algo como ciudades universitarias repartidas por todo el territorio de Israel. 3 o 4 ciudades de cada zona, de cada tribu, pertenecía a los levitas en un modo especial de repartirlo, como ya veremos dentro de varios capítulos, y se convierten en ciudades universitarias que la gente puede ir allí a estudiar, y tal vez como centros que desde allí pueden ir los maestros a los pueblos para enseñar a la gente. Estas ciudades tendrán otra función adicional, la de ciudad de refugio, para aquellos que han cometido un crimen inintencionado, sin intención. Hablaremos de todo esto más adelante cuando veamos la repartición de las ciudades de los levitas. Y también deberemos hablar de otro motivo de la dispersión de la tribu de Leví entre el resto de las tribus, y esto lo veremos cuando acabemos con la repartición de todos los demás. Hay un punto más que hay que tener en cuenta, hay que saberlo. Vamos a leer estos 5 primeros versículos del capítulo siguiente, porque son punto y seguido. Esto es pues lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron Eleazar el sacerdote y Joshua hijo de Nun, los principales de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como el Señor había mandado por medio de Moshe, que les diese a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las 2 tribus y media tribu les había dado Moshe en el otro lado del Jordán, y a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de Yosef, tiene que explicar, ¿cuántas tribus estamos hablando? Yo creía que eran 12 tribus, y tú me dices que una tribu, la tribu de Leví, no recibe herencia, entonces me quedan 11 tribus, ¿verdad? 12 menos 1 son 11, entonces ¿cómo me dices que después de haberle dado ya a 2 y media, me quedan otras 9 y media? ¿Cómo es posible? Y ahora lo explica. Versículo 4, porque los hijos de Yosef fueron 2 tribus, Menashe y Efraín. O sea que junto con la tribu de Leví son 13 tribus. ¿Entendido? Y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con sus ejidos para sus ganados y sus rebaños. De la manera que había ordenado el Señor a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel y repartieron la tierra. O sea, que hay 13 tribus, una tribu, la de Leví, la descartamos, no recibe herencia. Nos quedan 12 tribus. ¿Cómo es posible que nos queden 12 tribus? Porque la tribu de Yosef se reparte en 2, Menashe y Efraín. En lugar de 11, tenemos 12 de nuevo. Ok. Veamos de nuevo aquí lo que hablamos sobre el sorteo. La repartición se llevó a cabo por medio de un sorteo muy especial. En primer lugar, veremos que sale una expedición con representantes de todas las tribus para registrar el territorio y de dividirlo de un modo equitativo. En esta repartición, antes de saber a quién le toca cada heredad, deben tenerse en cuenta las condiciones físicas y espirituales de cada una de las secciones. Si están en la montaña o en el valle, si está cerca de manantiales, si está en el centro del país o en la periferia. Francés me pregunta cuál era el mérito especial de la tribu de Yosef para tener parte doble. Esto lo veremos dentro de muy poco en las próximas clases, cuando hablemos de la herencia doble de los hijos de Yosef. Hablaremos de esto, tengo mucho por decir.
Una vez puestos de acuerdo sobre las fronteras de cada porción, se ponen estas porciones, papelitos, en la urna, llega el representante de cada una de las tribus y va sacando la papeleta con el nombre de la porción que le ha salido en suerte. Entonces viene, por ejemplo, el representante de la tribu de Shimón, saca una papeleta y allí le da las fronteras, estas son tus fronteras. Y entonces él ya sabe a qué atenerse. Pero más adelante veremos otras particularidades de este sorteo, porque el Midrash dice que era un poco más complicado de lo que hemos visto aquí, pero esto es importante tenerlo ya en cuenta, en que en primer lugar registraron todo el territorio y lo dividieron de un modo equitativo. Y por esto a una tribu le sale un territorio muy grande y a otra tribu le sale un territorio muy pequeño, porque tiene sus ventajas y sus inconvenientes, cada uno de ellos, que a nosotros hoy en día nos resulta muy difícil entender cuáles son los criterios exactos por los que llevaron a cabo esta partición de este modo, pero hay que saber que esto se llevó a cabo de este modo. Ok, y con esto hemos terminado el capítulo de hoy. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene, en que empezaremos ya con el sorteo y con los primeros eventos que están relacionados con esta repartición. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Shalom, shalom.